Muy bien, bienvenidos a esta segunda sesión del curso de Introducción a la Filosofía titulado Mito y Logos, en el origen de la filosofía y en ti. Porque el objetivo, además de hacer este repaso, esta contextualización y un poco la profundización en la relación entre mito y logos en el origen de la filosofía, el objetivo de este curso también es ver qué nos dice el mito, además del logos, que es más común, qué nos dice el mito en nuestro presente, en nuestra vida, en nuestro propio origen y, por supuesto, en nuestra forma de pensamiento. Esos son los dos principales objetivos de este curso. Bueno, pues comenzamos con el repaso de la sesión número 1. En la sesión, una pequeña introducción personal, repasando, que les decía que para mí es un gusto y una felicidad especial dar esta clase y este curso como tal de filosofía. Además de que para mí es una maravilla poder dar clases de filosofía, charlas, conferencias, en fin, me cambia hasta el semblante, ¿no? Y por supuesto hay algo especial, me transformo un poco. Es un laboratorio para mí, una clase de filosofía, porque surgen nuevas ideas, aclaro más para mí mismo otras, descubro algo, propongo algo, reflexiono, en fin, ¿ya? Pero además, el tema de este módulo, mito y logos, pues me genera una felicidad especial porque es primero uno de los temas que más he profundizado, estudiado a lo largo de mis estudios de filosofía como tal, en la universidad y por cuenta propia. Y además porque pues la primera clase, el primer trabajo que tuve como filósofo, de hecho como estudiante de filosofía todavía en la universidad, fue siendo docente auxiliar del curso que daba el Departamento de Filosofía titulado Mito, Rito y Arte Rupestre Amazónicos, curso que daba mi amigo y profesor Fernando Urbina, ¿no? De quien les envié un video, se los compartiré a quienes se unieron recientemente. Entonces, pues es recordar una época de hace más de 20 años, ¿no? Y fue también una oportunidad de repasar, de ver la bibliografía actual, de ver en qué va este tema del mito, especialmente su relación con el logos, con la lógica, con lo racional, ¿ya? Y bueno, a partir de esos dos puntos, el pasado y el presente, pues preparé este módulo para ustedes, con esa felicidad de recordar esos tiempos. También vimos una definición general de filosofía, la etimológica. Filosofía es amor a la sabiduría. Es una de las definiciones de filosofía y es una de las definiciones que yo manejo, obviamente en mis cursos, pero también en mi vida personal. Porque la definición de filosofía como amor a la sabiduría, pues va ligada, por definición, de hecho, a que hay que vivirlo, ¿no? Filosofía es una forma de vida. Entonces dejamos el corazoncito acá como recordatorio de esa definición. Amor a la sabiduría, que fue tema de otro módulo de introducción a la filosofía. El módulo de hoy, pues, es sobre también buscando el origen, además de la etimología, se puede rastrear el origen a través del método genético o histórico-genético. Y entonces en filosofía aparece esa relación entre mito y logos. Va a decir la dicotomía, pero uno de los objetivos de este curso es mostrar elementos para que ustedes mismos puedan darse cuenta si realmente es una dicotomía y un paso radical del mito al logos, como ascendiendo, o qué sucedió en realidad, o qué sucede en realidad. Ese es el tema de este módulo, ¿no? Bueno, pues tomemos aire profundo, exhalar despacio
Respira lo más profundo que puedas. Si quieres, con los ojos cerrados. Cierra los ojos, toma aire lo más profundo posible. Exhala lentamente buscando equilibrio en tu cuerpo. Otra vez, toma aire profundo. Exhala despacio. Última vez, vamos, lo más profundo que puedas. Toma aire. Exhala lentamente. Mantén los ojos cerrados. Y ten un propósito claro de este curso y de esta clase. Un propósito, un objetivo, una meta. 10 segundos. Establece eso en tu mente, en tu corazón también, si es el caso. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta en esta clase y en este curso? Muy bien, lentamente abre los ojos. Tenemos nuestras neuronas listas y pues les comparto el documento preparado para ustedes. Aquí está. Entonces, dice, curso de introducción a la filosofía, mito y logos, en el origen de la filosofía y en tu vida. Háganme alguna señal si sí se ve esa diapositiva, esa imagen. ¿Sí se ve? O respóndanme con el micrófono, por favor. ¿Sí se ve? Sí se ve. Sí se ve. Listo. Muchas gracias. Ya pueden apagar el micrófono para evitar interrupciones. Y pues vamos con este tema. Bien, ahí ven ustedes los 4 temas. Ven ustedes 4 temas. Primera sesión vimos la supuesta dicotomía entre mito y logos. La sesión de hoy es el mito como tal. ¿Qué es el mito? Su historia, su estructura, en cuanto a la forma de estudiarlo, en fin. La próxima clase va a ser dedicada al logos. Entonces también veremos su origen, su etimología, qué es. Y en la 4ª sesión es la síntesis. Vamos a ver qué relación hay entre mito y logos. O si no hay una relación, igual ahí ya les escribí mi hipótesis. Es decir, del dualismo a la unidad y más allá. Muy bien, pues el día de hoy tenemos la sesión 2, que dice mito. Historia con lógicas ocultas que descubren, ¿no? La palabra historia, recordarán, pues tiene que ver con uno de los aspectos peyorativos sobre el mito, no es simplemente una historia. Pero bueno, continuando con el repaso de la sesión 1, insisto, este es uno de los diversos cursos de introducción a la filosofía que estoy dando. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué es filosofía? Con estos cursos. Definiciones de referencia sobre qué es filosofía. Primera, la etimológica es amor a la sabiduría. Ahí está el corazón recordándolo. Una definición ya más técnica de su uso académico es: filosofía es la ciencia de todas las cosas por sus causas últimas, a la luz de la razón y de la intuición. Razón e intuición. Filosofía también puede ser considerada un arte y en general podemos decir que filosofía es la historia del pensamiento humano, obviamente referido a las grandes preguntas como ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Quién soy? ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuál es la razón última, el principio último de todo lo que existe? ¿Qué es el todo? ¿Qué es la nada? Etcétera, ¿no? Bueno, y como tal, en la sesión anterior, el tema principal fueron las características del mito y del logos en la perspectiva que nos presenta generalmente la historia, ¿no? como antagónicas o por lo menos como dicotomías. Entonces, una de ellas es que el mito es simplemente una historia, siendo como sinónimo de cuento, fábula, algo así, producto de la imaginación.
mientras que el logos es un discurso con argumentos, ¿no? Y fuimos señalando diversas características antagónicas o de dicotomías. Otra importante es esta, la de que el mito está más del lado de la emoción, la intuición, la revelación, mientras que el logos es producto del razonamiento o busca razonamiento. Veamos otra característica fundamental. El mito busca dar significado, mientras que el logos busca la verdad objetiva. En el mito, la relación en el discurso es como un sujeto, ¿no? O sea, aunque se le hable a un, entre comillas, objeto como una piedra, se le trata como un tú, ¿no? Tú, la piedra, tú, el cielo. Mientras que en el logos, pues está establecida esa relación entre sujeto y objeto, ¿no? Y no se usa esta relación subjetiva con las cosas, sino esta cosa, aquello, eso, ¿no? Mientras que en el mito es como si fuera una persona, para hacerlo más claro. En el mito hay, entre comillas, incoherencias, pero ya vamos a ver con el tema de la lógica si son realmente incoherencias o otro tipo de lógica la que está allí. Mientras que el logos, obviamente, está regido por la coherencia. En el mito tiene que ver con creencias, el logos con conocimiento, y por último el mito tiene que ver con mentira, mientras que tiene que ver con la verdad. Pero aclaré que esa dicotomía su origen está en una interpretación hecha principalmente en el siglo XVIII y XIX, una interpretación, podemos decir, sesgada o por lo menos muy limitada, ¿no? Como buscando resaltar ciertas características de esa cultura, de ese siglo XVIII y XIX, viendo allá en el siglo VII antes de Cristo, cuando surge la filosofía occidental, pues esas mismas características que se quieren resaltar del logos, de la razón, de la verdad, etc. ¿No? Bueno, ahora vamos con el tema de hoy. Entonces volvamos a tomar aire profundo. También quienes gustan, pues tomen su agua, su tecito. Y entonces vamos con el primer tema de lo que nos reúne el día de hoy, ¿no? Recuerden, el tema de hoy como tal es el mito. En la próxima sesión veremos el logos. Entonces, el primer tema, el mito y algunos datos, alguna reflexión sobre su historia, principalmente en el origen y los primeros siglos. Pues veamos. Primer punto a resaltar es que se suele, y de hecho lo hay, ¿no? Hay una diferencia entre Homero y Hesíodo, ¿no? Escritores, poetas griegos. Y se dice que es un proceso o un paso de desmitificación o racionalización, ¿no? Pasando de Homero a Hesíodo. O sea, en Hesíodo hay menos mito, para ser más claro, o hay más razón. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que se puede notar desde una perspectiva del racionalismo, ¿ya? Sin embargo, pues los invito a ser un poco pues, más objetivos, ¿no? Para detectar exactamente qué es lo que pasa en ese proceso histórico de escritura entre Homero y Hesíodo, ¿no? Homero, pues, resaltamos principalmente, bueno, en la historia, ¿no? Sus poemas épicos, la Ilíada y la Odisea, y en Hesíodo sus obras principalmente son la Teogonía y Trabajo y Días. Entonces, quienes gusten, pues pueden leer estos dos autores para ahí detectar, a ver, cuál es ese paso que hay entre Homero y Hesíodo. ¿Cuál es ese proceso de desmitificación o de racionalización? ¿Eh? Bueno. Otro punto en la historia del mito y el logos
están los presocráticos. Se llaman presocráticos, o sea, se les puso ese nombre obviamente siglos después de que existieron, al hacer una perspectiva, al tener una perspectiva más amplia de la historia. Entonces se dice presocráticos porque existieron antes de Sócrates, la mayoría de ellos, me refiero cronológicamente, y porque trataron temas previos a los que trató Sócrates. O sea, los presocráticos se dedicaron al tema de la cosmología. En resumen, ellos se preguntaban, ¿cuál es el principio de todas las cosas? ¿Qué es aquello que permite que exista el cosmos? Cosmos significa orden, ¿no? ¿Por qué existe un orden? ¿Por qué existe armonía? ¿Por qué existen todas las cosas? ¿No? Entonces, una forma de resumir es que los presocráticos tuvieron contacto con los mitos o con lo mítico para continuarlo a su propia manera filosófica o para diferenciarse o tomar distancia de él. Un ejemplo es el tema del agua con Tales. Tales es considerado, Tales de Mileto, el primer filósofo griego. Ustedes, paréntesis, ustedes notan que yo enfatizo mucho cuando digo el origen de la filosofía griega o el origen de la filosofía occidental o el primer filósofo griego, porque pues yo manejo una comprensión más universal de la filosofía. O sea, existe también la filosofía oriental y hablar del origen de la filosofía oriental pues es tema para otro curso, ¿no? Entonces, en otras palabras, no soy de esa línea que piensa que la filosofía surgió en Grecia. No, o sea, la filosofía es herencia de toda la humanidad, surgió en todas las grandes culturas. En cierta forma puede decirse que en todo ser humano que ha existido, allí surgió filosofía. ¿Ya? Cierro el paréntesis. Bien, entonces, por ejemplo, en Homero, ahí se explica que el agua es el origen de lo existente, obviamente con una connotación, con un contexto de los dioses, ¿no? A propósito, aquí está el libro que me prestó mi hijo, uno de sus favoritos, de los dioses griegos. Con Tales sucede que él va a explicar, él va a responder primero. El origen de todas las cosas es el agua. A propósito, permítanme. El agua. Sí, siento más vida. La diferencia con los escritos de Homero y con otras explicaciones sobre el agua como origen de todas las cosas es que Tales no recurre a explicarlo a través de o basado en dioses, sino que Tales da explicaciones, entre comillas, más racionales, es decir, que se pueden comprobar, en el sentido de que se pueden comprobar o se pueden demostrar. Entonces él buscaba dar ejemplos de por qué el agua es el origen de todo y es la que sustenta todas las cosas. Y uno de sus argumentos es decir, miren este tronco cómo flota en el mar, ¿no? En el agua. Tengan presente que Tales vivió en una costa, ¿no?, de Asia Menor, ¿no? Entonces, él explica que el principio de todas las cosas es el agua, dando ejemplos, dando argumentos buscando ser demostrados, ¿ya? Por eso se considera también que en Grecia y con Tales surge también, y con los presocráticos, la ciencia, ¿ya? Es dar explicaciones comprobables a través de observación y más tarde de experimentación, ¿ya? Pero quedándonos con lo filosófico, pues busca dar argumentos que puedan ser también verificados, ¿ya? Sin embargo, pues Tales viajó a Oriente. Tales estuvo en contacto con culturas que explicaban en sus mitos se explicaban que el origen de todas las cosas es el agua. La diosa agua o el dios agua, en fin, ¿ya? Pero Tales lo explica de una forma filosófica,
o de una forma racional. Pero aquí utilizo la palabra racional en el sentido histórico que la conocemos, ¿ya? Porque, o sea, el mito también tiene razones. ¿Se fijan? O sea, es un tema donde uno empieza a darse cuenta que las cosas no son tan en blanco y negro, ¿no? Sino que hay una, ¿cómo llamarlo? Un entrecruzamiento, ¿no? Bueno, y así cada presocrático, ¿no? Heráclito explicó que el principio de todas las cosas era el fuego y dio razones, ¿no? Mientras que otras culturas u otros pensadores más relacionados con los mitos explicaban que el principio de todas las cosas era un dios relacionado con el fuego, ¿no? Pero los filósofos lo explicaban de una forma, pues, argumentada, buscando que haya una evidencia. Entonces, por ejemplo, Heráclito decía, pues, la vida surge del calor, donde hay calor hay vida, ¿sí? O sea, ese es el tipo de pensamiento de los filósofos presocráticos. Y otro filósofo explicó que el principio de todas las cosas es el aire, y otro explicó que el principio de todas las cosas es el infinito, o el apeiron, es la palabra en griego. Se puede traducir infinito o lo indeterminado, o sea, algo así como una incógnita, si se quiere, en cierta forma es algo místico, misterioso, ¿no? Y otros filósofos fueron un poco más abstractos. Por ejemplo, Pitágoras dijo, el principio de todas las cosas es el número, ¿no? Bueno, pues ahí vemos otro paso en la historia del mito. Con Sócrates ya su tema no es el cosmos, sino la vida como tal, la interacción entre las personas. Entonces se considera que con Sócrates el tema es el humanismo, es la antropología, o sea, las relaciones entre las personas y, en síntesis, la ética, los valores, la moral, la virtud, ¿no? Entonces Sócrates en general va a estar contra los mitos, ¿no? Porque él es una persona que busca explicaciones argumentadas. Recuerden, su método es la mayéutica, ¿no? Su mamá era partera. Mayéutica tiene que ver con eso. Mayéutica tiene que ver, su etimología es dar a luz. Entonces, Sócrates, siguiendo el oficio de su mamá o profesión de su mamá, el trabajo de su mamá, que era dar a luz niños, bebés, ¿no? Entonces, lo toma como un referente, como una metáfora, pero a la vez algo real. Su método de Sócrates, la mayéutica, busca dar a luz la verdad, ¿no? Las ideas, obviamente las ideas verdaderas, ¿no? Y lo hace a través de un proceso de uso de la razón, del por qué, para qué, o sea, como un niño preguntando todo el tiempo, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Pues obviamente eso lo llevó a meterse en problemas con políticos y finalmente ser condenado injustamente a muerte. Pero en el Fedro, uno de los libros de Platón, allí Sócrates, el personaje, no dice si el mito es verdadero o no lo es, no se compromete. Y una interpretación que podemos dar al por qué Sócrates no se compromete es porque considera que el mito hace parte de lo divino. Entonces Sócrates es en el conócete a ti mismo, ¿no? En ese sentido muy de, pues soy humano, por lo tanto también soy limitado, y pues no se involucró con ese tema del mito que es ya está en relación con la divinidad, con lo divino. Platón, que es discípulo de Sócrates, discípulo en su sentido de estudiante, pero sobre todo discípulo en su sentido espiritual. Sócrates fue un maestro espiritual, no solo maestro de filosofía. Y Sócrates fue un maestro espiritual, el maestro espiritual de Platón. Entonces, Platón critica los mitos, pero fíjense, también los usa para suplir carencias del logos, ¿no? Suplir carencias del logos, o como equivalentes del logos.
porque la palabra mito, ¿no? También tiene significados equivalentes a la palabra logos. Entonces Platón, quien también es señalado por la historia como el padre o fundador del racionalismo, pues él también usaba mitos, no solo logos. Quiero enfatizar eso. Y, bueno, en Platón recuerden, por ejemplo, el mito de la caverna, ¿no? O la alegoría de la caverna. Bueno, y por último, Aristóteles, por último en estos tres me refiero, que es discípulo de Platón, también va a estar criticando los mitos, sin embargo, también los valora positivamente. Para Aristóteles, el mito es portador de un discurso verdadero sobre lo divino. Bien, ahí tienen ustedes el spa de la filosofía clásica, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles. Les subrayé la letra inicial. Es una memotecnia, ¿no? Para acordarnos de los filósofos clásicos de Grecia. Entonces son Sócrates, Platón y Aristóteles. Son los fundadores de la filosofía occidental. Y pues en ellos, la mayoría nos muestra que está el logos y la razón, pues en ellos, fíjense ustedes, también está el tema del mito. Y no como algo secundario, sino como parte de su proceso de filosofar, ¿no? Muy bien, tomamos aire para cambiar de tema. Exhalamos. Vamos con el tema 2. El tema del mito y su relación, más bien, estudiado desde la lingüística. Entonces, fíjense ustedes, el acuerdo general entre los lingüistas nos dice que hay dos épocas. Primera, hasta antes del siglo VI antes de Cristo, ¿sí? O hasta el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Siglos antes del siglo VI antes de Cristo hasta el VI antes de Cristo. ¿Qué sucede? El mito, fíjense ustedes, significaba lo real por excelencia, lo válido, lo cierto, lo verdadero, lo importante, lo develador o desvelador, porque quita velos, por excelencia, porque hacía presente lo que nombraba, ¿no? O sea, en los mitos ustedes recordarán, ¿no? Cuando en el mito se lee, ¿no? Y al decir tales palabras aparecía eso, ¿no? que se nombraba, pues así ocurría, ¿no? O en términos relacionados, por ejemplo, en una cultura más cercana, por ejemplo, en la misa o en el origen, ¿no? De la misa, cuando se dice, este es mi cuerpo, ¿no? Esta es mi sangre, o sea, es real, no es una metáfora, ¿sí? En un mito con mayúsculas, aquello que se nombra se hace presente, ¿sí? Entonces, hasta el siglo VI antes de Cristo, esa era la principal fuerza, ese era el principal significado del mito, ¿no? Que posteriormente también se va a mantener, pero a partir del siglo VI antes de Cristo va a tener un nuevo significado, que es este. Entonces, después del siglo VI antes de Cristo, significó la mentira por excelencia, opuesto a logos. La fórmula de este estudioso Walter Otto ante esas dos épocas es la siguiente. El mito es la palabra que habla de lo real, en tanto que el logos es la palabra que habla de lo pensado. Los invito a quienes gustan tomar apuntes, ¿no? O memorizar frases, pues esta es muy buena, porque nos ayuda a poner a trabajar la mente, reflexionar, conectar neuronas,
A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice esa fórmula? Bien, vamos con el tema 3. Mito desde la etimología. Entonces, al revisar los diccionarios especializados sobre el tema del mito, pues nos dice que la etimología es incierta. O en otras palabras, no hay un acuerdo 100% para decir la etimología es de tal o de tal o de tal lugar o por tal y tal historia. Sin embargo, pues podemos hacer una aproximación etimológica, primero en los poemas homéricos, que es de los primeros documentos occidentales donde se usa la palabra mito. Ahora, a partir de ahí hay varias hipótesis, ¿no? La primera es que la palabra mito viene de la raíz mio, que es un verbo que se aplica a algo que se cierra. Piensen en algo que se cierra, por ejemplo, los ojos o la boca, ¿no? O el hecho por el cual algo se cierra, como una flor. ¿Por qué se cierra una flor? ¿No? Ahora tenemos que hacer una reflexión, y es que en estos ejemplos en que algo se cierra, pues sabemos que previamente estuvo ¿qué? Pues el mito es algo que cierra, ¿no? Y si cierra es porque algo previamente estuvo ¿qué? Abierto, ¿no? Ahora, la otra hipótesis nos ayuda a aclarar un poco la primera, bueno, al menos a mí espero poder transmitir eso. La otra hipótesis es que mito viene de la raíz mieo. A ver, permítanme que hay un mensaje. De la raíz mieo. Que significa mostrar, ¿no? Revelar, introducir a alguien en un conocimiento, ¿sí? O sea, ese significado de mostrar o de revelar, ¿no? Revelar en el sentido como de revelar un secreto, ¿no? O de iluminar, también en ese sentido, pues tiene que ver con introducir a alguien en un conocimiento, ¿no? Y específicamente, sobre todo cuando hablamos de mitos de origen, se refiere a la acción de iniciar en los misterios, ¿no? Iniciar en los misterios. Bueno, entonces, aquí yo les propongo que tomemos las dos hipótesis, ¿no? O sea, mito tiene que ver con cerrar y a la vez tiene que ver con mostrar, ¿no? Pero inclusive, si uno se decidiera solo por una de las dos, al hacer una reflexión se da cuenta que están implicadas ambas cosas. Porque si mío significa cerrar, significa que antes estuvo abierto. Y si mito significa mostrar, significa que antes estuvo oculto. Entonces, en resumen, síntesis, el mito muestra y oculta. O para usar una expresión más común, hay que leer entre líneas. Ahí está la frase, ahí está la oración, ahí está el párrafo. Hay un significado literal, pero hay que leer entre líneas, ¿no? Esa expresión yo supongo que es más común para todos, ¿cierto? Entonces, en el mito, la invitación es a no quedarnos con lo literal, sino a comprender que puede haber no solo otro significado, sino inclusive diversos niveles de interpretación, ¿no? Y este tema de iniciar en los misterios nos va a ayudar a aclararlo. Muy bien, terminamos este tema, tomamos aire profundo. Exhalar, vamos con el tema 4. Mito y misterio. Mito y misterio. Mito y misterio.
Hasta ahora puedo ver el mensaje. ¿Podría por favor volver a poner la diapositiva anterior? No alcancé a escribir la frase. Pues por supuesto, vamos al pasado. Como es un curso sobre mito, podemos ir al pasado. Yo supongo que es la diapositiva número 3. La frase es, el mito es la palabra que habla de lo real, en tanto que el logos es la palabra que habla de lo pensado. Y a propósito de este ejercicio que hicimos de regresar, pues en el mito eso es algo que se hace constantemente, sobre todo en los mitos del origen. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad, entonces en una cultura donde se trabajan los mitos, entonces hay que ir al mito del origen de esa enfermedad o de la enfermedad en general y seguir el procedimiento, las indicaciones que el mito indica para hacer la sanación, la curación o la reposición de la salud, el restablecimiento de la salud. ¿Ya? Entonces, acordémonos, ¿no? Cuando ustedes recuerden este curso, acuérdense, esta clase en la que nos devolvimos 2 diapositivas, eso nos ayuda a acordarnos, el mito es algo a lo que hay que siempre estar volviendo, ¿sí? Tienes que estar repasándolo. Y en ese repasarlo vas encontrando más significado. Sí, mira, ahorita no hay tiempo para profundizar en eso, pero les dejo esa idea, ¿no? Al volver al mito, al volver al pasado, ¿no? Vuelves a la fuente, ¿no? Por una parte, ¿no? Ahí está, en el origen está la fuerza de las cosas, pero a la vez te sirve para resolver algo del presente. Bueno, entonces vimos mito y etimología. Dice, gracias maestro, me encantó la metáfora de volver al pasado, volver a encontrar el significado, toma más sentido. Sí, miren, voy a explicarlo un poco más detenidamente. Miren, ¿cuál es el sentido de este curso sobre el origen de la filosofía? En general, y específicamente en filosofía, y sobre todo en filosofía de las formas simbólicas, decimos, se dice, yo concuerdo con eso, de que hay que volver al origen, porque en el origen está la fuerza que le da vida a las cosas, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, una crisis existencial, pues una de las soluciones o respuestas o métodos o dinámicas es pues ir al origen, ¿no? ¿Quién soy? ¿No? Y alguien puede encontrar ese origen en su nombre. Mi nombre, ¿qué significa mi nombre? Ahí está la respuesta, mi nombre me está dando la respuesta, ¿no? O acordarse de sus padres o de sus abuelos o sus tatarabuelos, ¿no? O de la cultura ancestral a la que perteneció. Ancestral me refiero de ancestros, no de algo etnográfico meramente, ¿ya? Entonces, ese es uno de los sentidos profundos de ir al origen. Repito, es ir a la fuente donde está la energía o la fuerza que le dio vida o le da vida a las cosas, ¿ya? Y a mí en lo personal eso ha sido muy útil, ¿no? En diversos momentos donde he tenido situaciones difíciles, crisis, pues voy al origen, ¿no? Pues quién soy, qué es el ser humano, qué es el universo, y ahí encuentro líneas de acción o luces o perspectivas para la acción. O sea, no es un ejercicio meramente de entretenimiento, ¿no? Sino que te ayuda en lo fundamental, te ayuda en la vida práctica, ¿no? Tener esta perspectiva sobre el origen. Y les comentaba en otro curso, en el de Amor a la Sabiduría, hay una expresión en latín, ¿cómo es que dice? Algo así como in origin veritas. En el origen está la verdad, ¿no? Entonces, siguiendo estas explicaciones, es que diseñé estos cursos de introducción a la filosofía yendo al origen,
para mostrarles a ustedes, presentarles la fuerza del origen, la energía del origen, y que te sirva, ¿no?, en tus propias reflexiones filosóficas, ¿no? Bueno, y esto también lo hago porque si ustedes buscan en internet cursos de filosofía en universidades, sobre todo, está muy dividido. O sea, uno ve curso de filosofía, ¿no?, para estudiantes de cualquier licenciatura, y es argumentación o lógica, ¿no?, lógica, ética, y ¿qué más? Teoría del conocimiento. Pero la filosofía no se reduce a eso. Entonces, eso también me inspiró a dar estos cursos que van al origen, ¿sí? Porque es muy pobre, es casi, dejémoslo así, ¿no? Es muy pobre decir que la filosofía se reduce a eso, a lógica o argumentación o hacer preguntas. No es solo eso, es mucho más rico, hay mucha más riqueza si vamos al origen de la filosofía y obviamente a la historia, ¿no?, para comprender, porque existe la lógica, la epistemología, pero como 20 por lo menos más ramas muy importantes de la filosofía, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no?, para lo que nos sirvió este ejercicio de regresar, ¿no? Entonces, hay otra metáfora un poco ya más popular, ¿no?, que es esta que dice la metáfora del arco y la flecha, ¿no? Imaginen, aquí tengo un arco. ¿Dónde está mi arco? Supongamos, este es mi arco, ¿no?, y la flecha. Entonces, entre más lo llevo para atrás, más fuerza tendrá para que la flecha se proyecte al futuro. ¿Se fijan? Entonces, esa es otra metáfora de por qué es bueno o recomendable, útil, en fin, ir al origen, ¿no? Y lo más que puedas atrás hacia el origen, vas a tomar más impulso para proyectarte al futuro, ¿no? La idea no es quedarte en el pasado, o sea, es casi que perder el tiempo, es retroceder en el tiempo, ¿no?, sino la idea es que te impulse para proyectarte al futuro. Ese es también uno de los objetivos de mis cursos, no es quedarnos en el pasado y decir esto, realmente filosofía es esto, no, o sea, es abrevar, es hacer una síntesis de esa energía que está en el origen y traerla a nuestro presente, ¿no?, y complementarla con la historia. Muy bien. Si quien gusta, escríbanme en su chat si sí fue útil hacer esta aclaración, este comentario, detenerme en esto que no estaba planeado comentar. Entonces les decía, ahora vamos al tema de mito y misterio, ¿cierto? Vamos en el 4. ¿Sí? Sí. Mito y misterio. Bueno, pues esto de iniciar en el misterio, en los misterios, obviamente no nos referimos a los misterios del rosario o algo así únicamente, es algo más completo, más amplio, ¿no? Cuando hablamos de los misterios nos referimos a los cultos mistéricos o religiones mistéricas. En este caso, pues específicamente a las religiones mistéricas que existían en la antigua Grecia. Y allí había un proceso de iniciación. Ahora, ¿qué es la iniciación? Para entender qué es la iniciación debemos compararlo con una religión normal o inclusive con la vida normal. En esta época, en aquella época, era parte de los conocimientos de la época, pues la reencarnación, ¿no? Y que uno reencarna para purificarse, para pagar el karma, para cumplir su misión, y tiene que reencarnar muchísimas veces para por fin, después de miles de años, volver a la fuente de origen, volver al origen, ¿no? La iniciación, las religiones mistéricas o de la iniciación, presentan al ser humano una alternativa, que es evitar tener que reencarnar tantas veces, ¿no? Y para hacerlo, pues tiene que hacer un proceso más consciente de purificación, de darse cuenta cuál es su karma, cuál es su misión, qué es lo que tiene que hacer y cómo conectarse con lo superior para evitar ese
ese proceso doloroso de tener que nacer tantas veces, o sea, nacer como un bebé, crecer para finalmente darse cuenta cuál es su misión, y después morir y volver a nacer y ser un bebé y tener que hacer todo ese proceso. Entonces la iniciación nos dice, mira, si haces esto, te ahorras tener que nacer o renacer tantas veces, ¿no? Entonces eso es la iniciación. Misterio es algo, o sea, una de las muchas definiciones. Misterio es algo que no se conoce, pero uno sabe que está ahí y su presencia afecta. Y esto se refiere obviamente a Dios. Los mitos buscan no revelar esos relatos, pero al mismo tiempo los enseñaban. Se encuentran ahí la relación con los ejercicios, con este ejercicio, con las dos etimologías, o sea, mostrar, pero a la vez ocultar. Bien, entonces los mitos revelan, pero al mismo tiempo, los mitos buscaban no revelar esos relatos, ¿no? Sino tenerlos allí guardados, pero a la vez se enseñaban esos mitos. ¿Se fijan? O sea, hay una aparente, ¿cómo se llama? No contradicción, sino, ¿cuál es la palabra allí? Es una como paradoja, ¿no? Pero en realidad es algo, pues casi así debe ser, ¿no? Tienes que trabajar con la intuición, con la interpretación, con la hermenéutica. Ahora, ¿cuál es el requisito para poder entrar en ese misterio, en la iniciación? Tener confianza. Entre muchos requisitos, uno fundamental para nuestro tema es tener confianza. Y eso nos lleva... bueno, paréntesis. Posteriormente se acuña el término peyorativo tabú para lo religioso como algo primitivo, ¿no? Eso es un tabú, o sea, esas son creencias antiguas de los prerracionales, etc. Entonces ahí se los dejo como cultura, tema de cultura general, de dónde se origina el concepto tabú. Entonces, para ser un iniciado, para entrar en estos misterios, hay que tener confianza. Y eso nos lleva al tema 5, mito y verdad. El mito es palabra de verdad, o sea, que transmite verdad, porque es palabra de confianza. Esto nos lleva entonces a aquel que maneja los mitos. Según la cultura o según el grupo donde se haga el proceso de estos mitos, de esta iniciación, pues se va a llamar chamán o sacerdote o maestro, ¿no? Que se transmite en confianza, ¿sí? O sea, son grupos cerrados, porque se requiere confianza, entonces no se puede invitar a cualquiera, sino a quien está preparado y tiene esa confianza. En este sentido, mito no es opuesto a la verdad. Y fíjense una explicación de por qué. Verdad etimológicamente viene de aletheia, a-letheia, o sea, sin olvido. Verdad etimológicamente significa sin olvido. Más adelante también voy a dar un curso sobre la verdad. La verdad etimológicamente es equivalente a no olvidar. Eso es la verdad, no olvidar. Y ahora, mucha atención, no olvidar qué, de dónde venimos, nuestro origen, lo que somos, por qué estamos aquí, a dónde vamos, etcétera. Es ese ayer, el origen, es ese ayer que nos explica el hoy. Entonces hay que desterrar el olvido para que seamos, ¿no? O sea, para que existamos, para ser realmente. No olvidar, sino recordar. De eso se trata. Para eso nos ayudan los mitos. Y por eso, pues, es necesario volver y volver continuamente a ellos. Muy bien, tomemos aire para ir. Miren, en Platón puede verse como iniciar en un aprendizaje, ¿no? El tema, esto está en el banquete de Platón, en ese libro, ¿no? Los diversos niveles del amor. Es un proceso de iniciación, ¿no?
Eso lo expliqué en el curso. ¿En cuál curso fue? En el de Amor, Reflexiones Filosóficas y en el de Amor a la Sabiduría. Es una hipótesis del profesor Urbina, de que en Platón hay un proceso de iniciación como un aprendizaje, ¿no? Para alcanzar la verdad, lo bueno, lo bello. Ahora sí, tomemos aire, exhalar, vamos con el tema de mito y cristianismo. Fíjense esto tan interesante. Gregorio Nacianceno nos va a señalar que él designa a los cristianos como mitólatris, o sea, adoradores del mito, ¿no? Pero no en un sentido peyorativo. Y además identificando a Cristo, Jesucristo, con logos. ¿Qué es logos? Aquí me adelanto, una introducción a la clase 3 la próxima semana. Logos significa palabra actuante, o sea, de acción, que actúa. Palabra creadora, palabra que da vida. Y eso ustedes lo ven, por ejemplo, en el Génesis, comillas. Y dijo Dios, sea la luz, y se hizo la luz. O sea, su palabra crea. Su palabra es creadora. Su palabra es de acción. Su palabra es de vida. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas las llamó noche. Y así en eso se convirtieron. Y en el Nuevo Testamento, fíjense en San Juan, ¿no? San Juan, pues un gran teólogo. Él dice, en el principio era el logos, lo escribió en griego, en arché, en ho, logos. ¿Se acuerdan de los presocráticos? Tales, en el principio era el agua. Heráclito, en el principio era el fuego. En el principio era el aire. San Juan dice, en el principio era el logos. Entonces uno podría incluir también a San Juan dentro de los filósofos o al menos pensadores que buscaron el arché, el principio de todas las cosas. Y para él era el logos. En este sentido, ¿no? Claro, en la Biblia se traduce, ¿cómo se traduce? En el principio era el verbo, ¿no? En el principio era el verbo, pero el original es logos, en el principio era el logos, ¿no? Ahora, Gregorio Nacianceno, pues no era solo un religioso o sacerdote, ¿no? Él era, ¿qué era? Arzobispo, el arzobispo de Constantinopla. Él era teólogo, él era filósofo y fue también poeta, gran conocedor de la literatura y cultura griega y latina. O sea, no era cualquier persona, ¿no? En el sentido de un religioso cualquiera, no, era una persona muy preparada y designó a los cristianos como mitólatris, identificando a Cristo con logos. Muy bien, tomamos aire, exhalar despacio, vamos a las 7, mito y rito. Entonces, Mircea Eliade nos dice que el mito siempre habla de orígenes. Esa es una diferencia con una leyenda o un cuento. Para que sea mito tiene que hablar de orígenes, ¿no? Y además está relacionado con lo ritual. Y esto nos lleva a que los mitos más sagrados eran los que hacían parte de un ritual de iniciación. Como vimos anteriormente, las religiones mistéricas o religiones de iniciación, ¿ya? Esto lo traigo para complementar ese tema. Entonces, mito tiene que ver con origen y con rituales. Tema 8, mito y filosofía. Y aquí vamos terminando. Tomemos aire profundo. Lo apolíneo y lo dionisiaco. Miren, por tiempo voy a hacer una versión súper breve. En la cultura griega clásica, podemos decir, siguiendo por ejemplo a Nietzsche,
que es una cultura donde se combina lo apolíneo y lo dionisiaco. Apolinio por el dios Apolo, es el dios de la claridad, es el dios que clava, que inserta, ¿no? Lanza su flecha desde muy lejos, ¿no? Y la inserta en el punto. O sea, es un dios que toma distancia. Mientras que Dionisio es el dios de la embriaguez, es el dios de lo borroso, no ve límites, ¿no? Entonces, la filosofía, desde esta interpretación mitológica simbólica, es una combinación de las dos. Hay que ser dionisíaco, o sea, tener esa visión de buscar unir las cosas, ¿no? De no ver solo limitantes, ¿no? Como cuadrados, estos cuadrados que se ven ahí, no ver solo eso, sino buscar ver la continuidad que hay entre una y otra, ¿no? Y hay que ser también, hay que ser apolíneo, ¿no? O sea, tener una mirada de distancia para ver que el conjunto, la totalidad. Y de esas dos, de esa visión dionisíaca y apolínea, hacer una síntesis. ¿Ves? Eso es filosofar desde una perspectiva simbólica en la cultura griega, referente a la cultura griega clásica. Pero también está en la cultura amazónica, por ejemplo. Es algo que estudió Urbina, el profesor y mi muy querido amigo Fernando Urbina, con los conceptos de serpiente, que es algo que trabajan los chamanes. Entonces el chamán, ¿no?, asume el rol, asume las características de la serpiente, ¿no?, que es sumergirse en las profundidades, ir al fondo, a la raíz, ¿no?, serpentear, ¿no?, para poder, pues, estar en contacto con lo que hay allí. Y después convertirse en águila para ver el conjunto, para ver la totalidad. Y de esas dos hacer la síntesis, ¿no? Esto sobre todo referido a los huitotos del Amazonas. Sin embargo, ustedes también pueden ver esta relación en Mesoamérica, ¿no? La serpiente águila, la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Entonces, la combinación de esas dos características, ¿no? Obviamente hay mucho más simbolismo, no alcanzamos hoy a profundizarlo, pero entonces filosofía simbólicamente tiene que ver con eso, ¿no? Con lo dionisiaco y lo serpentín, ¿no?, como serpentear, ¿no?, profundizar, y con lo apolíneo y el águila, o sea, tener una visión de conjunto. Y unir las dos con armonía. No es quedarse en una o en otra, sino unirlas. Enfatizo, en ese sentido, filosofía es unir, no dividir, unir, no separar, unir. Y para terminar, tomemos aire profundo. Mito y lógica. Miren, no voy a alcanzar a explicar completo. Veamos el contexto académico. Entonces, la lógica es una disciplina que estudia la forma y la estructura del pensamiento. Y concluye, se da cuenta cuáles son las características, las leyes de la argumentación y del razonamiento, del raciocinio o de la razón. Entonces, la lógica que predomina en nuestra cultura es la lógica consistente, ¿no? Para los especialistas sería una redundancia, ¿no? Porque la lógica por definición es consistente, pero cuando uno se da cuenta que hay otra consistente o lógica del logos, ¿ya? Y esa lógica tiene ciertos principios, ¿sí?, que vienen desde la lógica clásica de Aristóteles, ¿no? 3 de Aristóteles, y luego Leibniz va a sumar un cuarto principio. Por favor, de tarea, repásenlos. El principio de identidad, o sea, A es igual a A, o sea, una cosa no puede ser otra cosa. Segundo, el principio de no contradicción. Tercero, el principio de tercero excluido. Y el que agrega Leibniz, el de razón suficiente. ¿Ya? Entonces,
Repasen, esto es asequible a cualquier persona, repasen esos 4 principios, son los principios de la lógica clásica y la lógica que predomina en nuestra cultura, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, en el principio de identidad, que una cosa es igual a sí misma, o en general, estos principios nos dicen una cosa no puede ser otra. Cuando se escuchan mitos o narraciones, pero en especial mitos donde se dice es el padre y es el hijo, pues hay una contradicción desde el punto de vista lógico, pero de la lógica clásica, ¿no? Porque allí se rompe el principio de identidad, en otras expresiones el principio de no contradicción y en otras el tercero excluido, ¿no? El de razón suficiente, ¿no? Entonces, si uno es estricto en lógica clásica, pues va a decir, claro, el mito es ilógico, porque cómo una cosa va a ser igual a otra, cómo el padre va a ser igual al hijo, ¿no? Pero entonces también existe la lógica paraconsistente, que es en la que el mito ha tomado una mayor, ¿cómo llamarlo? Pues validez, explicación. La lógica paraconsistente trabaja y atenúa la inconsistencia. Se aceptan contradicciones o paradojas con la condición de que no trivialice el sistema total, ¿ya? O sea, no es simplemente aceptar cualquier cosa, no, sino se aceptan paradojas o aparentes contradicciones siempre y cuando no se trivialice el sistema, ¿no? El conjunto como tal que se está trabajando, ¿ya? Y pues ahí les envié 2 artículos sobre la lógica del mito, en los cuales se explica de una forma no solo descriptiva, sino con ejemplos, este tema de la lógica del mito, ¿no? Y en la lógica del mito, entonces, es válido decir, pues, el padre es igual al hijo, ¿no? Si se logra salir de esa contradicción de la lógica clásica, ¿no? Bueno, miren, tengo mucho más para decirles, pero bueno, lo voy a canalizar para la próxima sesión. Entonces, en resumen, vimos hoy etimología, misterio, verdad, cristianismo, rito, filosofía y lógica. Espero haberles contribuido a enriquecer su concepto, su definición, su pensar sobre el mito. Y pues vamos a las reflexiones finales. Entonces, miren, voy a compartirles una versión muy breve de un mito sobre el origen. El mito, hay diversos mitos sobre el origen de la humanidad. Pues a propósito del Amazonas y de los Huitotos, el origen de la humanidad, obviamente estoy haciendo un resumen, el mito nos llevaría mucho tiempo contarlo, pero en resumen, la humanidad para los Huitotos proviene de una serpiente que fue cortada y cada corte es un grupo humano, una nación o una etnia si se quiere. Entonces, ¿qué consecuencias hay de esto? De esta explicación de que el origen de la humanidad es una serpiente y una serpiente además que fue cortada y cada corte es una nación o es una etnia. Fíjense, por ejemplo, en esto que comentaba Urbina cuando fue a hablar con los chamanes que le contaron el mito. Él decía que el chamán le contó que llegaban personas de otros países y el chamán decía, ustedes son de Inglaterra. Sí, un pedazo de la serpiente es para Inglaterra. O sea, ustedes también fueron creados ustedes también provienen de la serpiente. Y otros visitantes que tenía este chamán eran de Australia. Y él decía, sí, ustedes también. Mire, un pedazo de la serpiente, ¿no? es para la nación de Australia. Y otros iban de Dinamarca y de cualquier país que ustedes se imaginen. Entonces el chamán decía, ustedes también surgieron de la serpiente. Entonces, ¿qué consecuencias en lo práctico, en lo ético, para aterrizar, tiene esa visión? Pues es una visión que une.
No importa, no importa de dónde vengas, de qué parte del mundo, tú surgiste de la serpiente ancestral, por lo tanto estamos unidos. ¿Mm? Y esa serpiente vive, está viva en cada una de las naciones que vive. ¿Se fijan? Y ahí hay dos razones para no hacer guerras. Hay dos razones para no matarnos entre los seres humanos. Hay dos razones para no pelear por ideologías. ¿Se fijan? Cuando comprendemos que todos venimos del mismo origen, ¿no? Bueno, entonces ahí les dejo ese mito para reflexionar y ojalá nos ayude a cohesionar los temas que vimos hoy y que ustedes mismos hagan el ejercicio de leer mitos y encontrar mensajes, ¿no? Con aplicación práctica como este, con aplicación ética de valores como este del origen de la humanidad en una serpiente, ¿no? Entonces, leer o releer mitos, leer las lecturas de referencia de la sesión 3 y por favor escriban sus reflexiones en el grupo. Solo les quito, bueno, muchas gracias por supuesto, solo les quito 2 minutos más para algo muy importante para mí y es escucharlos. Entonces, les cedo la palabra, por favor. Quien desee compartir su reflexión de la sesión del día de hoy. Adelante. ¿Cuál es tu reflexión de la sesión del día de hoy? ¿Cuál es tu reflexión de la sesión del día de hoy? ¿O qué te deja la sesión del día de hoy? Sí, adelante. Muy buenas noches. Sí, mi reflexión es la siguiente. Hay que volver al origen, porque en el origen está la fuerza que le da vida a las cosas. Muy bien, se quedó el mensaje. ¿Quién más desea compartir su reflexión de la sesión de hoy? ¿Qué te deja la sesión de hoy? Pienso que los mitos le dejan a Buenas uno... noches. Buenas noches. Buenas noches. Los mitos le dejan a uno una gran imaginación, le despiertan la imaginación, ese deseo, por ejemplo, el mito de la serpiente o de todo el que sea, pues eso crea en la mente algo como mágico y es interesante, pero al escucharlo y ver todas las nuevas relaciones que hace del mito con la historia, con la etimología, con el misterio, con la lógica, con la filosofía, pues entonces uno se va aclarando y va empezando a encontrarle un mayor sentido como lógico al mito, pero es muy agradable como introducción para la vida. Qué bueno, me alegra escuchar eso. Muchísimas gracias. Y muy bien, ¿alguien más quería compartir? Adelante y terminamos. Yo. Hola, German, ¿cómo estás? Siempre en mi país, en Colombia, vivimos con muchos mitos. Desde muy pequeñita yo los oía y la verdad que me alegra mucho haber asistido a esta sesión de los mitos y ver la importancia que tienen. Nunca lo había pensado. Si no hubiera sido por este curso, la verdad que los mitos se habían quedado ahí como en la historia aquella de que le contaban a uno sobre la sombrerera, sobre el hombre caimán, sobre tantos mitos que aquí en Colombia, en el llanos orientales, en todas partes se viven de mitos. Qué bueno, todavía me falta mucho para poder entender perfectamente el mensaje, pero me abre las esperanzas. Quiero seguir leyendo sobre eso para poder entender bien. Gracias. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Pues de eso se trata. Me alegra escuchar esa reflexión. Y bueno, a todos, las 3 personas que participaron, por favor escriban esa reflexión en el chat. Y a todos ustedes que asistieron, les pido por favor escriban su reflexión en el chat de WhatsApp, por favor, porque a partir de ahí, pues me surgen ideas para la próxima sesión. Bueno, entonces, por favor, escriban sus reflexiones en el chat. Que tengan adicional me pueden escribir directamente, ¿ya?
¿Qué más tenemos que...? Bueno, eso sería todo. La próxima clase es la número 3. Vamos a ver el tema de logos. El tema de logos como tal. Entonces, nos vemos en la próxima sesión. Muy bien. Cuídense mucho. Que les vaya muy bien. Lo mismo, gracias. Feliz noche a todos. Feliz. Abrazo. Gracias. Gracias, Germán. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Bye. Buenas noches para todos. Gracias.